Bueno, vamos a tener una corta reflexión en el Evangelio de Juan, donde nuestro hermano Martín nos llevó a pensar un poco en esta noche hablando acerca del evangelismo. Reflexionar un poco en esta noche acerca de un tema que estuve leyendo un poco y podría decirse de alguna manera, la gracia en medio del juicio. Y dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Una historia bastante conocida y también muy mal aplicada para ciertas cosas. Dice así el versículo 1 de Juan, capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar un poco. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor, porque esta es tu palabra, Dios, y no la nuestra, porque eres tú quien habla a nosotros por medio de ella. Te queremos pedir que seas tú glorificándote, Señor, hablando a nosotros, que seas tú, Señor, guiando cualquier cosa que pueda hablar, Señor, porque soy solamente nada, Señor, delante de ti. Sin embargo, tú te puedes, Señor, glorificar en lo que no es. Para alabanza de la gloria de tu gracia, oramos, Señor, que tu palabra pueda llevar fruto y que de alguna manera, Señor, por el obrar de tu Santo Espíritu, aquellos que no han rendido sus vidas a ti, puedan conocerte, puedan, Señor, conocer a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe, su esperanza y su confianza únicamente en Cristo el Señor. Queremos dejar, pues, Señor, este tiempo y la reflexión de tu palabra delante de ti, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hola, hola. Bien. Gracias, mi hermano. Ahora sí. Bueno, antes de entrar un poco en el relato, eh, y dando un poco como la idea de cómo el Señor llegó hasta este punto con estas personas. En el capítulo 7 ocurre la fiesta de los tabernáculos, los hermanos del Señor Jesús no lo reconocen como Señor y como Salvador. Comienza él y sube a mitad de la fiesta, predica el Evangelio, muchas personas se arrepienten y lo conocen. Eso genera obviamente que en medio de los escribas y de los fariseos pues no les agrade para nada que el Señor fuese ganando seguidores, ¿no? No les convenía que fuera el Señor el que
acumular a personas de alguna manera, por decirlo así, que perdieran ellos seguidores de sus leyes, de sus normas, y como lo dijo el Señor en otros pasajes, de leyes de hombres y prácticas de hombres. Y llegados a este punto, al final de la última fiesta, en el versículo número 53 del capítulo 7, antes de empezar ahí el 8, cada uno se fue a su casa, y yo quisiera hacer un comentario en relación con el versículo número 1. Un versículo muy corto, pero que a mi parecer yo creo que dice algo interesante y tremendo de parte del Señor. Versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando leía yo este trozo de versículo, la escritura no dice el Señor a qué se fue. Pero nosotros podemos, por medio de la escritura, saber a qué se fue. En Lucas, capítulo 22, versículo 39, nos dice que el Señor salió, yo lo tengo por acá apuntado, y saliendo el Señor, se fue como solía al monte de los olivos. Una práctica habitual del Señor, y yo creo que es importante la manera en cómo empieza el capítulo 8, porque una práctica constante del Señor era la oración. El Señor no andaba por ahí por la vida esperando que las cosas pasaran. Él era Dios, Él podía hacer lo que Él quisiera. Pero sin embargo, Él vivió como hombre y nos dio tremendos ejemplos. Ejemplos nos dio para que sigamos sus pisadas. Y una de las cosas que marcaban, digamos, por lo menos este versículo que yo reflexionaba era, ¿cómo aunque no dice qué estaba haciendo, nosotros podemos saber qué estaba haciendo Él? Y reflexionaba también para mis adentros. ¿Será que nosotros nos reconocen por cosas así? ¿O será que no? Se fue para la panadería. ¿A qué será que se fue? ¿Cierto? No, pues el Señor sí se fue para el monte y sabemos por la escritura por qué se fue. Pero ¿por qué somos nosotros distinguidos o reconocidos? ¿Cierto? ¿De qué manera nosotros? Y me llama aún más la atención porque, bueno, tampoco dice la escritura que oró ni que oró toda la noche, pero seguramente oró largamente porque fue hasta el día, todo el mundo se fue después de la fiesta, de la celebración, todo el mundo se fue a su casa a descansar, relajaditos, y el Señor se fue a un monte. Seguramente orar, ¿cuánto oró? No sabemos. Quién sabe, y de pronto pasó toda la noche orando, porque él sí que oraba. En Lucas nos dice que los discípulos se durmieron mientras él oraba, ¿no? De rodillas el Señor oraba y los discípulos empezaron a cabecear y él les insistía y al final los dejó dormir. Pero el Señor, después de haber tenido ese tiempo en el monte, después de haber orado, entonces por la mañana, al día siguiente en la mañana, volvió nuevamente al templo. El día anterior él había estado enseñando, había estado hablando acerca del arrepentimiento, él es el último gran día de la fiesta, dijo, yo soy el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y muchas personas se arrepintieron, bueno, siguieron, pusieron su fe en el Señor. Y al día siguiente entonces el Señor vuelve otra vez al templo. Entonces, obviamente todo el pueblo, como dice el versículo anterior, los escribas y fariseos, fueron también igualmente al templo. Muchos habrían creído en él. Entonces, continuamos pensando, digamos, cada escena de lo que está pasando y nos dice la escritura aquí. Por la mañana, entonces, el Señor Jesús regresó al templo y todo el pueblo vino a él. O sea, el escenario entonces empecemos a imaginarnos, ¿no? El Señor pasó un tiempo de comunión, de oración, y yo creo que eso, bueno, Él es Dios, Él sabía lo que iba a pasar, pero eso determinó también la manera en cómo Él quizás respondió a lo que iba pasando más adelante. Cuando todo el pueblo vino a Él, hacía lo que solía también. Él estaba sentado en la iglesia o en el templo, ¿cierto? Hablando, voy a hacer ciertos paralelismos con lo que nos ha ido enseñando Samuel acerca de la iglesia, ¿no? El Señor también era conocido porque él iba al templo a enseñar. No era conocido porque iba al templo a dormir, ¿no? O de pronto porque el cafecito estaba bueno, o porque le gustaba la charla, la recocha. No, el Señor también iba allí a enseñar. Y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Versículo número 3. Entonces entra en escena, en el relato, los escribas y los fariseos. Dice la escritura que le trajeron
a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y la pusieron en el medio, ¿no? Y aquí quiero resaltar un par de cosas. La escritura nos dice, bueno, a mí se me hace, particularmente a mí no, eso ya es algo personal, se me hace bastante extraño que justamente en ese momento que el Señor sorprendió a la mujer en estas condiciones, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, esta mujer fue sorprendida, no fue que se la llevaron porque la vieron, no fue porque alguien le contó, no fue porque tenían sospecha alguna, sino que la cogieron con las manos en la masa. Entonces imaginémonos esa escena. Estaba el templo lleno de personas, entran los fariseos con una mujer seguramente, quién sabe en qué condiciones, porque si fue sorprendida de esa forma, pues tal vez no solamente llevaba a cuestas la vergüenza de lo que había pasado, sino también la manera en cómo vestía, tal vez solamente escasamente cubierto, tapada, ¿no? ¿Y qué hacen estos hombres? Llevan a esta mujer, la ponen en el centro, delante de todo el pueblo. ¿Y cuál fue la intención? Y de aquí quiero empezar porque la escritura, digamos, es muy, muy clara en afirmarnos lo que nos dice, ¿no? El motivo de ellos. A ellos no les interesaba la mujer. A ellos tampoco ni siquiera les interesaba la palabra de Dios. De hecho, miren que quien trajeron a la mujer no fue el marido ni parte del pueblo, fueron, como nos dice la escritura, escribas y fariseos. Es decir, esos líderes religiosos, ¿no? Esas personas que eran como esas guías espirituales del pueblo, esas personas que se supone que deberían de vivir a la luz de lo que predicaban. Y conocían la ley, ¿no? Entonces, arrastraron a esta mujer delante del templo y podemos preguntarnos, la escritura no nos dice eso, pero también nos da una idea de la intención de lo que tenían estos hombres. ¿Por qué solo llevaron a la mujer? ¿Por qué no llevaron al hombre? De hecho, ellos no interrumpieron cuando el Señor estaba hablando en el templo, porque Señor, venga, ¿qué será que podemos hacer en este caso? O qué dice, no sé, la ley, o la ley nos dice esto, pero, o sea, a ellos no les interesaba nada del Señor. Ellos no querían saber cómo aplicar la ley en esos casos. La intención de ellos no era esa. No les interesaba para nada la mujer, ni la justicia, ni nada. Sino que simplemente le dijeron, y notemos ciertas palabras que nos va diciendo el texto, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y citan la ley. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Interesantemente, quiero ir rápidamente a Levítico capítulo 20. En Deuteronomio también hay otros apartes, pero ellos al citar la ley en Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20, versículo número 10. Dice así la escritura, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ellos como fariseos, como expertos en la ley, debieron no solamente traer al hombre, sino que miren lo que dice el versículo. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. Habían diferentes tipos de casos. Habían casos en que el hombre simplemente tomaba una mujer que nunca había tenido hombre y entonces el trato era diferente, ¿no? Tenía que dar una indemnización y tenía que tomar a la mujer por esposa. Pero a ellos tampoco les interesó eso. Ellos no querían nada de eso, simplemente para terminar ahí como de sellar lo que ellos querían, simplemente citaban la ley. Nos mandó apedrearlo. A ellos no les interesaba, sinceramente, cuando le decían, maestro, ¿qué pues dices tú? Y esa pregunta estaba en ese momento bien difícil. Bueno, pues para nosotros, ¿no? Porque si el Señor le hubiera dicho a ellos, no, pues déjenla libre, estaría en un serio problema, ¿no? Porque estaría en contra de la ley. Pero si le hubiera dicho, no, pues apedréenla,
Fácilmente entonces lo habían acusado contra el gobierno porque ellos, como estaban siendo esclavizados por los romanos, ellos no podían dar muerte a nadie, aún bajo sus costumbres. De hecho, yo creo que ustedes recuerdan en el relato de Lucas, el Señor Jesús padeció ante Pilato, luego ante Herodes y luego nuevamente ante Pilatos. ¿Por qué? Porque no les era permitido a ellos matar a nadie. Por eso llevaron al Señor. De la misma manera, él se hubiera dicho mátenla, entonces tendría un problema bastante fuerte, bastante tremendo y tendrían ocasión, pero el Señor que es perfecto, ¿no? El Señor es tremendamente perfecto en todo lo que hace y en lo que dice. Ahora, haciendo un breve paréntesis, pero relacionado con el texto, estos líderes religiosos que tenían el conocimiento, pero lo usaban de mala manera, ellos simplemente querían alcanzar un fin, y no era la gloria de Dios. Ellos utilizaron todos los medios que tenían para poder alcanzar lo que ellos querían, que era finalmente tentar al Señor, encontrar ocasión para condenarle, para acusarle. Y yo reflexionaba, hoy en día, tal vez de la misma forma o de peor manera, ¿cuántos líderes de diferentes congregaciones en el mundo no hacen exactamente lo mismo? ¿Cuántos muchos no usan a las personas para llegar a los fines que ellos quieren? ¿Cuántos no simplemente usan la escritura para manipular, para cumplir con sus deseos, con sus caprichos? No queriendo la voluntad de Dios, sino simplemente hacer de la palabra de Dios y de las personas un medio para alcanzar lo que quieren. Y hay muchos ejemplos que nosotros pudiéramos ver. Pensaba yo en unos muy básicos y sencillos. Por ejemplo, el tema del diezmo. ¿En cuántas partes no hay líderes religiosos que exponen la escritura, que utilizan la escritura de tal manera que buscan es meter en las personas miedo, temor, que es que si usted no diezma, entonces usted está bajo maldición, usted está robando a Dios? Bueno, algunos de pronto lo harán, yo no sé, tal vez de buena intención, no sé, igual no está bien, pero ¿cuántos no utilizan eso para llenar sus bolsillos? No, es que usted tiene que diezmar, ofrendar y que la siembra, la cosecha y eso, mejor dicho, le sacan cualquier cantidad de impuestos. ¿Y cuántos no utilizan eso? ¿Para qué? Para su beneficio propio, para su beneficio personal, o para perpetuarse en el poder de algún lugar, de alguna forma, para quedarse en un lugar donde tienen influencia, en un lugar donde tienen poder, y no les importa la gente, no les importa la palabra del Señor, no les importa absolutamente nada más que sus propios intereses y sus propios fines, imponiendo sus leyes. Pero también pensaba, ¿será que nosotros también podemos de la misma manera utilizar la palabra del Señor para nuestros propios fines? Nosotros también de la misma manera, al igual que los fariseos, de pronto no tan grave, pero pudiéramos estar haciendo exactamente lo mismo. No importarnos las personas, ¿no? No importarnos ni siquiera la palabra del Señor, ni lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, sino simplemente obtener lo que nosotros queremos. Y aquí tenemos el caso de una mujer del pueblo de Israel que cometió adulterio. Y yo lo comparaba. Bueno, y más adelante lo veremos. Pero ¿cuál es la actitud muchas veces de nosotros como iglesia cuando alguien comete un pecado? Nosotros somos por naturaleza una cosa tremenda, ¿no? Cuando alguien comete un pecado, nosotros somos tremendamente rápidos para hacer juicio y sobre todo para condenar, sin dejar de lado la murmuración, ¿no? Porque eso es otra cosa. Somos tremendamente, alguien la embarró y automáticamente caemos, como el dicho, a mochar cabezas, ¿no? Vamos, es mejor dicho, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Y fácilmente nos ponemos en un lugar que tal vez sea el mismo, por los motivos o razones equivocados, o por una, no sé, una falsa santidad, ¿no? Y eso justamente también fue lo que el Señor atacó en estos hombres aquí, o confrontó más bien, confrontó en estos hombres aquí. No tanto el juicio, porque otro extremo también es, solo Dios me puede juzgar, ¿no? Entonces,
Yo puedo hacer y deshacer y utilizan también y yo y no, eso tampoco es lo que dice el texto. Pero si nosotros, ¿cuál va a ser nuestra actitud o cuál ha sido nuestra actitud cuando un hermano comete un pecado? ¿Le caemos encima y queremos destruirlo? ¿O cuál es el propósito de la palabra del Señor? ¿O cuál es el propósito de Dios que nos revela por medio de su palabra? En el libro de Gálatas, solo para ir terminando esa reflexión, haciendo cierto paralelismo con la iglesia. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, nos dice una verdad tremenda de lo que implica un proceso de disciplina, ¿no?, dentro de la congregación. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadlo, ¿cierto? Como los fariseos. ¿Qué es lo que dice el Señor de su palabra? Restauradlo. O sea, ¿cuál es el propósito entonces final de la disciplina? ¿Qué procura la disciplina? Que el hermano esté un tiempo fuera de la cena y ya, no sé. Que el hermano simplemente no participe de ciertas cosas y ya. Eso podrá ser parte de la disciplina. No quiero meterme en eso, sino es que muchas veces pasan situaciones, cosas, y somos muy fácilmente rápidos para juzgar y procurar destruir en lugar de lo que dice el Señor, restaurar. Porque bueno, finalmente, si el Señor dice que el propósito de la disciplina y lo que quiere es restauración en la vida de alguien, ¿quiénes somos nosotros para pretender o querer destruir de alguna forma? Leía yo por ahí hace un tiempo un refrán que también me llamó la atención, que decía: el único ejército que pelea contra su propio ejército es el ejército cristiano. Ustedes han visto las batallas en alguna película, en alguna propaganda, ¿cierto? No sé, en algo. Dos ejércitos peleando y batallando, ¿no? Pues obvio, ellos no van a querer destruirse entre ellos mismos. Pero curiosamente muchas veces nosotros como creyentes estamos en esa postura. En lugar de querer edificar, en lugar de querer construir, hablando también de lo que nos dijo Samuel de la unidad de la iglesia, en lugar de procurar por la unidad de la iglesia, a veces queremos simplemente destruir, atacar, por las razones que sean, buenas, malas, justificadas o no. Volviendo nuevamente al texto del libro de Juan, nos sigue diciendo entonces la escritura: estos hombres traen a esta mujer aquí y la traen aún con todo el conocimiento de la ley que tienen, no importándoles eso, metiendo a la ley de Dios en el asunto, e insistentemente le preguntan al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, el Señor en la ley puede dar, tú pues qué dices, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, solo el Señor sabrá qué estaba escribiendo en ese momento o qué estaba pensando, ¿no? Pero el Señor no se afanó por tratar. Miren, en este texto que hemos visto, que hemos leído, el Señor trata con todo el mundo. Trata con los fariseos, con el pueblo y con la mujer adúltera. No deja ninguno pendiente, no deja nada suelto, no deja nada a la deriva. Pero el Señor pacientemente entonces Él sigue simplemente escribiendo con el dedo. Y me llevaba a pensar lo del versículo 1. El Señor orando y teniendo comunión con el Padre, definitivamente entonces va a actuar de una manera espiritual, ¿no? Eso es un ejemplo para nosotros, pues porque igual Él es Dios. Porque definitivamente necesitamos mucha oración en nuestra vida. Si queremos afrontar cualquier cantidad de cosas, pues necesitamos mucha oración en nuestra vida. Si no oramos, no creo que de pronto actuemos con la misma paciencia del Señor. Dudo mucho que de pronto tengamos la misma calma y tranquilidad contra unos que Él sabía que querían solamente lo malo contra Él. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. ¿Qué le dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y aquí yo quiero detenerme un momento para comentar algo. Muchos utilizan, o bueno, he escuchado que utilizan este pasaje simplemente para excusarse. No, es que solo Dios puede juzgarme. Es que solo Dios, o solo Dios, y solo Dios. O no, es que el Señor en medio de eso defendió a la mujer. Bueno,
¿Ustedes qué piensan de esa respuesta que el Señor les dijo? ¿Estaba defendiendo a la mujer el Señor? Probablemente de alguna manera sí, pero el Señor no le dijo que no la apedrearan. Es tremenda la respuesta del Señor porque Él cumple o sea, Él habla de una forma tan perfecta que no deja nada suelto, que no deja nada a la deriva, sino que responde por completo a todo cuestionamiento. Y no solamente a todos, sino que los que llegaron con las piedras en las manos salieron con el rabo entre las patas. Ellos llegaron era pero a lo que iban, ¿no? A acusar a la mujer y pasó esto y estoy es que estreno esta piedra que me encontré en el camino. Pero sin embargo, el Señor aquí les dice, no, el que esté libre de pecado. Eso tampoco es un llamado a que nadie puede juzgar, ¿no? Porque esa es otra cosa. En Mateo capítulo 7, y quiero solamente ahí añadir un versículo. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Nos dice la escritura en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Un versículo bastante mal usado. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque, ¿qué dice el versículo 2? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos. O sea que, ¿cuál es el asunto? El problema no es que el Señor esté diciendo que nadie podía juzgar a esta mujer. O aún, hablando, digamos, para temas de la iglesia, no es que el Señor diga que es que nadie puede juzgar. ¿Cuál es el problema? Versículo 3. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué cosa, la viga. Tremendo eso. El Señor no dice, ¿por qué no miras la pajita que tienes en tu ojo? No. ¿Por qué no miras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo aquí, la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para dejarle la paja en el ojo a tu hermano. Para sacar. Y eso es bastante diciente, ¿no? El Señor no condena en ninguna manera la confrontación del pecado o el juicio que se debe hacer, pero sí la forma. Y eso es justamente lo que el Señor está haciendo aquí con estos hombres. Él lo que hizo fue aplicarles la ley al corazón de ellos. Yo no sé si ellos estaban acusados de la misma cosa, pero igual la Escritura dice, el que esté libre de pecado, ¿no? Aquí el tema principal es justamente esa hipocresía de ellos al querer juzgar algo estando ellos en una condición que no tenían cómo hacerlo, no podían hacerlo, moralmente no podían. De hecho, la mera intención nomás de cómo empezaron a hacer las cosas ya dejaba mucho que decir de ellos. Y sin embargo, el Señor entonces los confronta y el versículo 9 nos da la respuesta a la reacción que tuvieron estos hombres. Pero lo que quiero dejar de pronto un poco claro es la manera tan tremenda como el Señor respondió. Miren, el Señor no les dijo que no lo hicieran. Algunos dicen, no, es que el Señor con esta mujer la defendió, ¿no? De estos hipócritas y todo el cuento, ¿no? El Señor le dijo, háganle, pero el que tenga la condición para hacerlo. Y en ese escenario, en ese contexto de lo que estaba pasando, de esa cantidad de gente que pudo haber estado ahí, incluyendo aquellos que se supone que eran líderes espirituales, ¿quién era el único que podía lanzar esa piedra? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién era el único que estaba sin pecado para lanzar la piedra? Solamente el Señor. Y ellos, dice el versículo 9, cuando escucharon, ¿acusados por quién? Por su conciencia. Miren ustedes que la palabra del Señor es una cosa tremenda. El Señor solo le bastó decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y ellos acusados por su propia conciencia. Acusados, el Señor no le dijo, ¿usted por qué va a hacer esto si usted esto? Él pudo hacerlo, pero no lo hizo. Puse, usted vea usted esto, usted robó, usted quedó con una plata allí. El Señor no se puso a exponerlos a todos de ninguna manera, pero sí los expuso. Con lo que les dijo, Él les confrontó su pecado y les dijo, el que esté libre de pecado. Seguramente ellos entonces, confrontados por lo que el Señor les dijo, empezaron a hacer memoria o su conciencia, ¿no? Pero es que yo hice esto. Entonces más bien como que fueron soltando las piedritas y se fueron haciendo como que los que tenían que salir a hacer alguna cosa y empezaron a salir porque así nos dice la escritura, ¿no? Ellos al oír esto,
lo que el Señor les había hecho, acusados por su conciencia. Salían uno a uno, de a poquitos, avergonzados, ¿no? Salían comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes. De pronto los viejos, no sé, un poquito más de madurez con los años, veían su pecado, y los otros jóvenes de pronto ya estaban era listos con la piedra, con la energía dispuesta para empezar simplemente a tirar piedras. Pero igual dice que tanto jóvenes como los postreros, todos fueron acusados por su conciencia. Todos. Y en ese escenario quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Curiosamente, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo anterior, pero en el versículo 24, nos dice la escritura, Juan 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y me llamaba la atención porque justamente en ese versículo, antes de que ellos vinieran a hacer un juicio delante del Señor, y el Señor ya les había dicho, venga, no juzguen de cualquier manera, sino que hagan el juicio, pero como tienen que hacerlo. Y llegan ellos, bueno, no sé, de pronto no prestaron atención, igual no les interesaba el Señor ni nada, y traen de esta forma a esta mujer. Había alguien que sí podía arrojar la piedra y causarle la muerte física a esa mujer, y seguiría siendo exactamente santo, justo, puro, bueno, y era solamente el Señor Jesús. El Señor se ocupó primero de ellos, los confrontó, les dijo sus cosas, y después continuó inclinado en el suelo, escribiendo con el dedo. Y entonces ahora cambia la atención, ¿no? Ahora ya no es los escribas acusando al Señor insistentemente, diciéndole, maestro, maestro, vea, maestro, maestro, maestro. Yo me imagino tan intensos ahí encima de ellos, maestro, maestro, vea esto, ¿y qué hacemos? ¿Cómo es pues? ¿Qué hacemos? Vea esto, eso, la ley, vea, y es que la ley, simplemente para tentarle. El Señor se ocupó de toda esa multitud, se ocupó de ellos, pero después no ignoró a la mujer, no la despreció, no la dejó de lado, no la pasó por alto, no la despachó, no la trató tal vez de forma despectiva. Inclusive fue hasta ese momento cuando dice la escritura que quedó solo Jesús y la mujer. Fue en ese momento donde todos se fueron, que quedó el Señor con la mujer, que Él empezó a tratar con ella. Fue en ese momento entonces que Él se dirigió a ella sin que ella le dijera nada. Y yo me hago como la imaginación, ¿no? Ustedes saben, uno se imagina. Esa mujer, en medio de una cantidad de gente, en la situación que estaba, ella sabía lo que había hecho y sabía lo que posiblemente le esperaba. O sea, era una pena capital, ¿no? Una muerte segura. Y ver en ese momento cómo estos hombres entonces se acercan al que le dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La lapidamos o no? Seguramente por su cabeza pasaron miles de pensamientos, ya me llegó la hora, aquí fue, hasta aquí llegué, no sé cómo pensarían. Pero de pronto llega y todos los que la acusaban se fueron y quedó solamente con el Señor. Y ya no quedaba ninguno más. Y el Señor entonces pone su atención y tuvo misericordia de ella. Y le pregunta a la mujer, mujer, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, versículo 10, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y bueno, el Señor es tremendamente misericordioso, ¿no? Es increíble, y allá voy, ¿no? El Señor no pasó por alto a la mujer, no pasó por alto su pecado, pero la gracia que el Señor mostró en este punto, la misericordia que el Señor mostró, igual Él, por su forma, ¿cierto? Por cómo Él vino a buscar lo que se había perdido, a rescatar, Él dijo de sí mismo, yo no he venido a que el mundo se condene por mí, sino que sea salvo por mí. Él no vino a condenar al mundo, sino por el contrario, a salvar al mundo. Y esta mujer ahí, en esa angustia terrible, tal vez pensando que había llegado el día de su muerte, encontró algo totalmente diferente. Una misericordia y una gracia inexplicable de parte del Maestro. Versículo 10, ninguno te condenó. Ella dijo,
ninguno, Señor. Ella entendió algo también muy importante. Yo no sé esta mujer si tal vez había alguna vez escuchado del Señor Jesús, pero así no hubiera escuchado, con todo lo que pasó en este punto, era más que suficiente para que esta mujer le dijera Señor. Y esa palabra que se usa aquí es la palabra que se utiliza para dirigirse a alguien de suprema autoridad, para dirigirse a alguien que es amo, que es Señor, que es soberano. Y es la palabra justamente que usa. Ella que escuchó mientras los escribas y fariseos no le llamaban Señor sino Maestro, ahora esa mujer está llamando a Cristo Señor. Y lo que escucha del Señor, yo me imagino esa escena, ¿no? Ella, ninguno te condenó, ella, no, Señor. Y yo de pronto, no sé, esperando es el rocazo, tal vez, esperando el momento fulminante, no sé, porque es una situación bastante trágica y terrible y con el juicio y todo, todo lo que había pasado. Y el Señor le responde, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo, ¿no? El Señor no le dijo, tranquila, mijita, no pasó nada. Usted es un ser humano, los humanos son así, bien pueda, váyase. No, él le dijo, ni yo te condeno, vete y qué cosa, sigue nomás tu vida que no pasa nada, sigue viviendo como quieras, vete y no peques más. El Señor extendió su perdón hacia esta mujer que no le esperaba otra cosa más que la muerte. De hecho, no era más merecedora, era merecedora igual de la muerte porque en la ley, como lo leímos en Levítico capítulo 20, era culpable. Sin embargo, en Cristo encontró algo totalmente diferente que no tenía en sus Dios, la misericordia, porque el Señor ha dado también su palabra, ¿cierto? Porque Él no quiere la muerte del que muere, ¿no? Ellos olvidaron, ignoraron muchas cosas de la Escritura, procurando establecer sus leyes, sus deseos, pero el Señor trató con el corazón de ellos y también con el de esta mujer. Y el Señor le extiende un perdón que ella no solamente no merecía, sino que socialmente tampoco se le iban a dar. Pero el Señor la perdonó con una advertencia, vete y no peques más. El Señor le extendió su perdón, pero también la misericordia amorosa de Dios demanda obediencia. La misericordia que el Señor nos da, el perdón que el Señor nos da. Bueno, y el apóstol Pablo lo dijo, en la escritura lo dice, cuando nosotros hemos creído en el Señor, Él demanda de nosotros también obediencia. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido recibidos a misericordia, tal vez no pasamos por una situación como la que pasó esta mujer, pero sin embargo estábamos de cara al infierno, que es mucho peor. El Señor extendió su misericordia para nosotros y si alguien no conoce al Señor en esta noche, pues bueno, el Señor quiere perdonarle. El Señor Jesús vino a este mundo para salvar y rescatar lo que se había perdido. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice la Escritura. Que sea hoy esa oportunidad y que nosotros podamos considerar todas estas cosas, la manera, la palabra del Señor, como trata con el corazón, ¿cierto? A veces podemos ser fácilmente orgullosos, fácilmente caer en esos pasos o en esas prácticas de los fariseos y volvernos legalistas, tal vez será, en aplicar una serie de normas que pueden ser las bíblicas, pero recordemos también cuál es el propósito del Señor y sobre todo al Señor, que el Señor tiene misericordia, que el Señor quiere compasión y desde luego, quiero también dejar claro, confrontando el pecado, o sea, el Señor no tuvo misericordia y no pasó nada, no, o sea, Él le confrontó, le perdonó, pero le dijo, vete y no peques más. Eso fue lo que el Señor le dijo a esta mujer, vete y no peques más. No le dio licencia para seguir pecando, sino por el contrario, para que tuviera una vida diferente, distinta, pero le mostró una tremenda misericordia a esta mujer. Y bueno, que podamos de alguna manera reflexionar en la palabra del Señor y la manera en cómo nosotros aplicar todas estas cosas a nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, queremos darte gracias por Cristo el Señor, por su misericordia, porque Él vino a este mundo
para rescatar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y cuando consideramos la Escritura, Dios, y vemos tu gracia, vemos cuán diferente, Señor, obramos nosotros muchas veces en relación a Cristo el Señor. Muchas veces nosotros podemos caer en esa práctica, Señor, tal vez legalista, simplemente queriendo imponer lo que nosotros pensamos, queremos, ignorando tu ley, ignorando al Señor. Ayúdanos a considerar, Señor, tu palabra, ayúdanos a considerar la Escritura, que la actitud nuestra en relación con la Escritura y la forma en cómo nos comportamos pueda ser acorde a lo que tú, Señor, demandas. Te damos gracias por este tiempo y queremos ponerlo, Dios, todo delante de ti, que tu palabra pueda llevar, Dios, mucho fruto en medio de nosotros, y con gratitud dejamos todo esto delante de ti en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.